pronto vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores y le dirá a la iglesia: sube acá. Buenas noches, Dios me los bendiga a todos los que están a través de las redes sociales. Bendiciones, en esta noche estamos pues otra vez con un estudio bíblico acerca de el tema del primer proyecto de globalización. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores Juan Echevarría, Norma Rivera, Iván Vega y Yanara Rodríguez. Vamos a orar y encomendarnos al Señor para que sea el Señor tomando el control de todo lo que vayamos a hablar en esta noche. Señor bueno y santo, estamos ante tu presencia, dándote gracias por un día más, dándote gracias, Señor, porque estamos aquí delante de tu presencia para traer palabra tuya a través de este estudio bíblico, esperando que tu nombre sea glorificado en todo lo que vamos a decir y hacer. Que nuestras palabras sean que nuestras palabras no sean nuestras, Señor, sino las tuyas, Señor. Y que toda la gloria siempre te la demos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la lección número 9 en el primer libro de la Biblia, que se encuentra en Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Dice así la lección: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Eso, cuando dice que tenían entonces, eso fue después del diluvio, ¿verdad? Después del diluvio vino una nueva generación, la generación de Noé, y por eso es que dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos de sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora, de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció de sobre la faz de toda la tierra. Así que después del diluvio, Dios llamó a Noé, sus hijos, ahí se comenzó una nueva civilización, o sea, una nueva era. Ellos iban a poblar la tierra. El Señor les dijo que poblaran la tierra, se fructificaran y se multiplicaran. Esos fueron los órdenes del Señor, las instrucciones del Señor. Pero los hijos de Noé tenían otros planes. Después de la muerte de Noé, ellos quisieron edificar una ciudad en contra de la voluntad de Dios. Eso no eran los planes de Dios. O sea que ya hubo otra rebelión más. Parece que no aprendieron nada del diluvio y volvieron otra vez con sus hazañas, ¿verdad? Como en el principio. Y Jehová Dios le dijo: esa no es mi voluntad. Y por eso aquel lugar que se llama, allí Dios confundió sus lenguas, por eso es que ese lugar se llamaba Babel. Porque allí confundía Jehová Dios la lengua de ellos que ellos querían hacer un solo gobierno, una sola cultura, o sea, un solo nombre, un solo gobierno,
y esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que ellos se esparcieran de sobre la faz de la tierra, que la poblaran, y ellos ni siquiera contaban con el Señor. O sea, ellos omitieron al Señor. Ya empezó otra rebelión más contra Dios y sus propósitos, ¿verdad? Porque esa no era la voluntad del Señor. Y ahí encontramos cómo Dios interviene en todos los asuntos de los hombres. Ahí entra la intervención divina. Cuando las personas no toman en cuenta a Dios, Dios tiene que tratar con ellos con mano dura, ¿verdad? Porque Dios, nosotros tenemos que obedecer pues, los mandamientos del Señor y lo que el Señor, pues, las instrucciones del Señor, tal como Él las ordena. Por eso es que la lección se titula El proyecto de la primer globalización. Entonces, este pueblo se multiplicó, pero entonces ahí llega la apostasía de Cam, que era el hijo de Noé, puesto que Cam tuvo el atrevimiento de descubrir la desnudez de su padre. Pero ya Noé estaba fallando porque, en primer lugar, Noé sembró una viña, tomó de ella, se embriagó, estaba desnudo y su hijo menor descubrió su desnudez, que eso significa pues deshonra, ¿verdad? Y los otros dos hijos pues lo cubrieron y a los dos hijos cubrirlos, cuando Noé supo que lo que su hijo había hecho, lo maldijo a Cam y bendijo a Jafet y a Sem, que eran, ¿verdad? Eran sus otros dos hijos. Y Jehová Dios le había dicho, después de la muerte de Noé, que no quería que ellos se quedaran en un solo lugar, como dije anteriormente. Ahí viene el ascenso de Nimrod, el intento de la unificación global y luego el llamado de Abraham. Es una secuencia, ¿verdad? Esta noche vamos a hablar algo sobre lo que es la globalización. La globalización se constituye en un solo gobierno, aglomerarse en un solo lugar, en una sola cultura, desafiando así los propósitos de Dios, ¿verdad? Y Dios, para que Dios no interviera, el hombre nunca ha querido que Dios intervenga en sus asuntos. Siempre ha sido rebelde, ya esa semilla estaba ahí. Antes, ¿verdad? Cuando estaban los antediluvianos, ellos parece que se olvidó que cómo Dios los había salvado, ¿verdad? Y no tuvieron en cuenta todo lo que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Que de 8 personas Dios volvió a poblar la tierra y Dios los bendijo. Y Dios tenía otros planes con ellos, ¿verdad? Y Dios siempre estaba a favor de ellos, pero ellos siempre se rebelaban contra Dios, querían hacer su voluntad. Entonces viene Dios viene, le dice a Cristo, estaba allí Cristo cuando Jehová Dios dijo, descendamos a ver lo que están haciendo, ya estaba el Hijo de Dios con él, allí estaba Cristo, ¿verdad? Cuando dijo descendamos, él no dijo yo voy a descender, él dijo descendamos. O sea que Cristo y el Espíritu Santo siempre estaban en función con el Padre, ¿verdad? Por eso que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo, pero son iguales, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son un solo Dios, son iguales y hacen las cosas juntos, es una unidad. Y podemos ver ahí la participación de Cristo, ¿verdad? Y entonces Noé tenía, bueno, como dije, los hijos de Noé tenían otros planes y al Cam deshonrar a su padre, al ver su desnudez, los hijos de Noé ignoraron la orden divina y siguieron pues sus planes, ¿verdad? Y ellos tenían toda la capacidad, las herramientas para edificar esa ciudad. Y ellos querían ser una cúspide que llegara al cielo, hacer su propia pues, lengua, su propia gente. O sea, eran exclusivos. Ellos eran bien exclusivos, ¿verdad? Y entonces dijeron, pues vamos a hacer pues nuestra voluntad. Y el Señor dijo, pues vamos a confundir su lengua. Ahí es que vienen los lenguajes, diferentes razas, etnias, dialectos, y allí nacen los lenguajes, ¿verdad? Sobre todo la tierra. Al Dios hacer que ellos se confundieran, cada cual pues tomó su camino, se fueron a diferentes lugares, crearon naciones, y Dios cumplió sus propósitos como Él quería. Mire, ellos eran muy inteligentes, tenían una tecnología, para ese tiempo, ¿verdad? Ellos tenían una tecnología bien avanzada para su tiempo. Y
Es más, dijeron, vamos a cambiarle la mezcla por ladrillo y la piedra por asfalto para hacerla bien fuerte, para que, en otras palabras, como que nadie lo pudiera destruir. No se olvidaban que Dios tenía el poder para derrumbarlo en un segundo. Para el hombre, pues, probablemente iba a ser un poco difícil penetrar esa ciudad o tratar de derrumbarla, pero para Dios no. Eso fue como cuando, pues, la película del Titanic, ¿verdad? Que aquellos hombres dijeron, pues, mire, esta embarcación no la puede hundir ni siquiera Dios. ¿Y qué pasó? No se puede desafiar a Dios. No se puede tentar a Dios. ¿Qué pasó con el Titanic? Lamentablemente, pues, se hundió. Ahí se ve la soberbia del hombre, la soberbia de la raza humana, ¿verdad? Que iba de continuo hacia el mal. O sea, no aprendieron su lección. Pero como Dios siempre toma el control de todas las cosas, Dios siempre tiene el control, ¿verdad? Entonces dijo que ninguno iba a entender a su compañero, y así Dios vino y los esparció de sobre la faz de la tierra. Y después de la dispersión, Dios tuvo que salvar. Mire, si Dios no interviene para salvar la humanidad de sí misma, porque la tenía que salvar de sí misma, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se pudiera esparcir el evangelio. En Génesis 9:7, cuando el Señor le dijo a Noé, multiplicaos y fructificad la tierra, esa era la voluntad de Dios. No, Dios no quería que ellos tuvieran, ¿verdad? Un solo gobierno, ¿verdad? Sino que se dieran a conocer, así como Cristo quería que se diera a conocer el evangelio, ¿verdad? Eso era el propósito de Dios. Por eso es que Dios le dijo, mira, esto viene siendo para ustedes una advertencia, que no debemos, que debemos rechazar todo llamado debemos rechazar que viene contra los planes de Dios y los proyectos de Dios. Buscar siempre su consejo, contar con Él, ¿verdad? No admitirlo, porque esta gente pues querían hacer las cosas, pero que Dios no estuviera en sus planes, porque ellos querían hacer lo que ellos quisieran. Así son las personas, y así será en el futuro, un solo gobierno, una sola religión y un gobierno más. O sea, estamos viendo lo que va a suceder en el futuro, porque esto se repite la historia, ¿verdad? Esto va a seguir, esto va a continuar. Ahora mismo estamos viviendo en ese tiempo, y estas son señales de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Que estamos entrando en una era de apostasía, una era del ego, del egoísmo, porque la raza humana pues siempre ha tenido ese problema, ¿verdad? Ahí está la semilla de Cam, la semilla de Caín. Por eso fue que Dios tuvo que escoger a Sem, que es descendiente de Noé, el hijo, ¿verdad?, de Noé, el mejorcito que estaba. Y ahí entonces ahora entra el llamado de Abraham. Dios llama a Abraham para que continuara, pues, los planes que él tenía con Noé y con sus hijos. Ahí viene la simiente de Sem, de ahí vienen los judíos, los israelitas, o sea, los hebreos, para dar continuidad a los planes de Dios. Ahí Dios formó la nación hebrea a través del padre de la fe, Abraham, y luego le dio instrucciones para que ellos se sometieran a su voluntad. Lo mismo hizo con la iglesia, cuando hizo el llamado a la iglesia, le habló a los discípulos y le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. ¿Ves que Dios quería que llegáramos a lo último de la tierra, ¿verdad? Llevando su palabra, que no tuviéramos estancados en las cuatro paredes, como querían hacer aquella gente. O sea, tenemos que salir de las cuatro paredes para que el evangelio siga avanzando, porque todavía hay naciones, hay pueblos que todavía no conocen el evangelio. Son lugares que todavía no ha llegado, ¿verdad? Ya pues en nuestro país, ¿verdad? En Borinquen, pues casi todo el mundo ya tiene conocimiento, ¿verdad? Del evangelio, del plan de salvación. Por eso que Dios nos envía a otras naciones, están las misiones, el evangelismo, ¿verdad? Por eso tenemos nuestros líderes, para que no nos estanquemos en cuatro paredes, hagamos discípulos y los enviemos con la gran comisión, porque esa era la voluntad de Dios, la gran comisión. Por eso que después siguió Abraham con esa generación, ¿verdad? Y se fueron multiplicando. Abraham, pues, Dios lo usó para bendecir a todas las naciones. Él había hecho un pacto, ¿verdad?
Le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones. Hasta, pues, ahí nos incluyó a nosotros los gentiles, ¿verdad? Que no éramos pueblo. El pueblo era el pueblo de Israel. Las buenas nuevas eran primeramente para el pueblo de Israel. Pero a ellos rechazar a Dios, ellos rechazar a Jesucristo, ¿verdad? Como su Mesías, todavía que están esperando su Mesías. Pero nosotros lo reconocimos, lo aceptamos, creemos en Él por la fe. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, sentimos su presencia, ¿verdad? Esto no es cuestión de sentir, esto no es cuestión de ver, sino que esto es por fe. Y somos sellados como propiedad del Espíritu Santo. Esa fue la voluntad de Dios. Dios tuvo que tomar unas decisiones, ¿verdad? Que ellos mismos se buscaron. Ellos querían hacer lo que ellos quisieran y Dios dijo, pues aquí el que mando soy yo. Yo voy a hacer lo que yo diga. Aquí se hace lo que yo diga. Yo soy el dueño y señor de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros, pues, tenemos que ser humildes, vivir en humillación delante de Dios, reconocer que somos pecadores, que dependemos de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y seguir esparciendo las buenas nuevas de salvación, llevando este santo evangelio. Yo me gozo, ¿verdad?, con el evangelio porque es una pasión, ¿verdad? La palabra de Dios se convierte en una pasión. Ver las almas salvarse, ¿verdad? Estar en la obra misionera. Yo estuve muchos años en la obra misionera, 25 años en la República Dominicana, con mi compañero. Y para mí eso se convirtió en mi vida, en mi pasión. Primeramente, bueno, mi pasión es Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y las misiones, ¿verdad? Y buscar esas vidas que viven sin fe y sin esperanza. Y eso, pues, es el trabajo que el Señor nos dejó. Fue la misión que Él nos dejó, ¿verdad? La gran comisión. Tenemos que entender que nosotros sin el Señor no podemos hacer nada, ¿verdad? Pues, y como ya también Noé había perdido el control, porque Noé había perdido el control espiritual, ¿verdad? Hay muchos casos de esto en las Sagradas Escrituras. Su doctrina ya no era la misma. Él se embriagó, cometió el error de embriagarse, se descuidó, ¿verdad? Y las consecuencias volvieron a haber consecuencias, siempre hay consecuencias, como yo entiendo que a Dios no se le escapa nada. Y los errores que se cometen, pues, traen consecuencias, pero a través de ellos aprendemos a mejorar nuestros caminos, a tener esa reverencia y ese amor y ese temor hacia Dios, ¿verdad? Porque en la obediencia es que está la victoria. Así que en esta noche le doy gracias, ¿verdad? Estamos, pues, bien contentos de estar aquí en esta noche. Bendiciones para todos los que me escuchan a través de estas redes sociales. Dios me los bendiga y dulces sueños. Amén.